Capítulo 2. Impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Artículo 10. Modifíquese el artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios será del 35%. Parágrafo 1. Estarán grabadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden departamental, municipal y distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior al 90%, que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores. Parágrafo 2. Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros comodites y los proveedores de infraestructura del mercado de valores deberán liquidar 5 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios durante los periodos gravables 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027, siendo en total la tarifa de 40%. Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que en el año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs. La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de la vida de la población, 3 puntos del recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de vías a la red vial terciaria. El Gobierno nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos, dando prioridad en todo caso a los proyectos viales de municipios PDET. Parágrafo 3. Las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país deberán adicionar a la tarifa general del impuesto sobre la renta unos puntos adicionales cuando desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas así: 1. Extracción de hulla, carbón de piedra, SIU 0510 y extracción de carbón, SIU 0520, así. Puntos adicionales. 0%. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre por debajo de 65 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 5 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre en el percentil 65 y 75 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 10 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre por encima del percentil 75 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir
el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. Los precios de la tabla anterior para las actividades económicas extracción de hulla, SIU 0510 y extracción de carbón, SIU 0520, corresponderán al precio promedio internacional del carbón de referencia API2, restado por el valor del flete BCI17, API2 BCI7. Deflactado con el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos de los Estados Unidos de América, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. 2. Extracción de petróleo crudo, SIU 0610 ASI. Puntos adicionales. 0 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre por debajo del percentil 30 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 5 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre en el percentil 30 y 45 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses sin incluir el precio de los meses transcurridos. 10 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de declaración se encuentre por encima del percentil 45 y entre el percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 15 puntos. Cuando el precio promedio del respectivo año gravable objeto de la declaración se encuentre por encima del percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. Los precios promedios de la tabla anterior para la actividad económica extracción de petróleo crudo SIU 0610 corresponderán al precio promedio internacional del petróleo crudo de referencia Brent-US, barril deflactado con el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos de los Estados Unidos de América, publicado por la Oficina de Estadística Laboral de este país. Para la aplicación de los puntos adicionales, la unidad de planeación minero-energética en el caso de las actividades de extracción de hulla, carbón de piedra, SIU 0510 y extracción de carbón 0520, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el caso de la actividad económica de extracción de petróleo SIU 010, publicarán a más tardar el último día hábil de enero de cada año mediante resolución la información correspondiente a los precios promedios del año gravable inmediatamente anterior, así como la tabla de percentiles de precios promedio mensuales, incluyendo por lo menos 1. El precio promedio del petróleo crudo que se encuentre en el percentil 30 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 2. El precio promedio del petróleo crudo que se encuentra en el percentil 45 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 3. El precio promedio del petróleo crudo que se encuentra en el percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 4. El precio promedio del carbón que se encuentra en el percentil 65 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. 5. El precio promedio del carbón que se encuentra en el percentil 75 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses, sin incluir el precio de los meses transcurridos en el año de la declaración. Estos puntos adicionales sobre la tarifa del impuesto sobre la renta solo son aplicables a los contribuyentes de que trata este parágrafo, que en el año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a 50.000 VTs. El umbral anterior se calculará de manera agregada para las actividades realizadas por personas vinculadas según los criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 de este estatuto. Cuando el mismo contribuyente tenga ingresos por las diferentes actividades económicas sujetas a lo aquí previsto, los puntos adicionales serán determinados por la actividad que mayores ingresos fiscales genera para el contribuyente.
Cuando los contribuyentes obtengan ingresos por concepto de venta de gas natural, los puntos adicionales que se deberán adicionar a la tarifa general del impuesto sobre la renta se determinarán al multiplicar los puntos adicionales determinados de acuerdo a lo establecido en los incisos anteriores de este parágrafo, por la proporción de como resultado la división de la totalidad de los ingresos brutos diferentes a la venta de gas natural entre los ingresos brutos totales. Parágrafo 4. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos deberán liquidar 3 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios durante los periodos gravables 2023, 2024, 2025 y 2026, siendo en total la tarifa del 38%. Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que en el año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a 30.000 VTs. El umbral anterior se calcula de manera agregada para las actividades realizadas por personas vinculadas según los criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 de este estatuto. La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento. Lo dispuesto en el presente parágrafo no se aplicará a las pequeñas centrales hidroeléctricas cuya capacidad instalada sea igual o menor a 1.000 kilovatios. La sobretasa establecida en el presente parágrafo no podrá ser trasladada al usuario final. Lo anterior considerando el régimen de competencia definida para cada etapa de la cadena de valor de la presentación del servicio de energía eléctrica. La Comisión de Regulación de Energía y Gas regulará la materia y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará la inspección y vigilancia de acuerdo con sus competencias. Parágrafo 5. Las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país tendrán una tarifa del 15% sobre los ingresos percibidos en la percepción de los servicios hoteleros, de parques temáticos, de ecoturismo, de agroturismo, por un término de 10 años, contados a partir del inicio de la presentación del respectivo servicio que se efectúe en 1. Los nuevos proyectos de hoteles de parques temáticos, agroturismo que se construyan. 2. Los hoteles, parques temáticos, agroturismo que se remodelen, amplíen, siempre y cuando el valor de la remodelación aplicación no sea inferior al 50% del valor de la adquisición del inmueble remodelado o y ampliado conforme a las reglas del artículo 90 de este estatuto. Para efectos de lo dispuesto en el presente parágrafo se deberán cumplir los siguientes requisitos. 1. Que se realice la constitución, ampliación, remodelación en 1.1. Municipios de hasta 200.000 habitantes, tal y como lo certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 31 de diciembre del 2022. 1.2. Municipios listados en los programas de desarrollo con enfoque territorial. 2. Que en el caso de los nuevos proyectos hoteleros de parques temáticos, de ecoturismo, agroturismo, cuente con la licencia de construcción expedida por la autoridad competente, en la cual conste la aprobación respectiva de la nueva construcción. 3. Que en el caso de la ampliación y o remodelación del hotel del parque temático de ecoturismo y o de agroturismo cuente con la aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría Urbana o en su defecto de la Alcaldía Municipal del domicilio del inmueble remodelado y o ampliado. 4. Que el hotel, el parque temático de ecoturismo, agroturismo cuente con la habilitación del Registro Nacional de Turismo al momento de inicio de los servicios objetos del beneficio tributario.
5. Que la construcción, ampliación, remodelación se realice en su totalidad dentro de los 5 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y se inicie la presentación del servicio de ecoturismo, agroturismo en ese periodo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificará la presentación del servicio por las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país sobre los nuevos proyectos de construcción, remodelación, ampliación de hoteles, parques temáticos de ecoturismo, agroturismo y que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en este parágrafo y su reglamentación. La tarifa del impuesto sobre la renta del 15% de que trata el presente parágrafo podrá ser aplicada por los operarios de los hoteles, parques temáticos, ecoturismo, agroturismo, siempre y cuando los nuevos proyectos de construcción, remodelación, ampliación se haya entregado para el desarrollo de la operación y la renta provenga directamente de la prestación de dichos servicios, sin que exista rendimiento garantizado. Lo previsto en el presente parágrafo no será aplicable a moteles y residencias. Parágrafo 6. El presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta de que trata este artículo y el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Esta tasa mínima se denominará tasa de tributación depurada, TTD, la cual no podrá ser inferior a 15% y será el resultado de dividir el impuesto depurado, ID, sobre la utilidad depurada. C. Compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomados en el caso gravable y que no afectaron la utilidad contable del periodo. Cuando la tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, se deberá determinar el valor del impuesto a adicionar para alcanzar la tasa del 15%. Así, 1. Para los contribuyentes sujetos a este artículo y al artículo 240-1 del Estatuto Tributario, cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación, la diferencia positiva entre la utilidad depurada, UD, multiplicada por el 15% y el impuesto depurado, será un mayor valor del impuesto sobre la renta, que deberá adicionarse al impuesto sobre la renta. 2. Los contribuyentes residentes fiscales en Colombia, cuyos estados financieros sean objeto de consolidación en Colombia, deberán realizar el siguiente procedimiento. 2.1. Calcular la tasa de tributación depurada del grupo TTDG, dividiendo la sumatoria de los impuestos depurados de cada contribuyente residente fiscal en Colombia, objeto de consolidación por la sumatoria de la utilidad depurada de cada contribuyente residente fiscal en Colombia cuyos estados financieros son objeto de consolidación. 2.2. Si el resultado es inferior al 15%, se deberá calcular el impuesto adicional por el grupo IAG a partir de la diferencia entre la sumatoria de la utilidad depurada, multiplicada por el 15% menos la sumatoria del impuesto depurado de cada contribuyente, cuyos estados financieros se consolidan. 2.3. Para calcular el impuesto y adicionar IA de cada contribuyente residente fiscal en Colombia, se deberá multiplicar el impuesto adicional por el grupo, por el porcentaje que dé como resultado la división de la utilidad depurada de cada contribuyente con la utilidad depurada mayor a cero, sobre la sumatoria de las utilidades depuradas de los contribuyentes con utilidades depuradas mayores a cero. Lo dispuesto en este parágrafo no aplica para A. Las sociedades que se constituyeron como zonas económicas y sociedades especiales, CESE, durante el periodo que su tarifa del impuesto sobre la renta sea del 0%. Las sociedades que aplican el incentivo tributario de las zonas más afectadas por el conflicto armado SOMAC, las sociedades que tratan los parágrafos 5 y 7 del presente artículo, siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe
país por país, de conformidad con lo establecido en el artículo 260-5 del Estatuto Tributario. B. Las sociedades de que trata el parágrafo 1 del presente artículo. De igual forma, no aplica lo indicado en este parágrafo para aquellos contribuyentes cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación y su utilidad depurada sea igual o menor a cero, o para los contribuyentes cuyos estados financieros sean objeto de consolidación y la sumatoria de la utilidad depurada sea igual o menor a cero. C. Quienes se rijan por lo previsto en el artículo 32 de ese estatuto. Parágrafo 7. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros en los términos de la Ley 98 de 1993 será del 15%. Artículo 11. Modifíquese el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 240-1. Tarifa para usuarios de zona franca. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los usuarios industriales de zona franca aplicarán las siguientes reglas. 1. A la renta líquida gravable multiplicada por el resultado de dividir los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, le será aplicable una tarifa del 20% del impuesto sobre la renta. 2. A la renta líquida gravable multiplicada por el resultado de dividir los ingresos diferentes de aquellos provenientes de exportación de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, le será aplicable la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. 3. La suma de los numerales 1 y 2 corresponde al impuesto sobre la renta. Parágrafo 1. La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de zona franca será la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. Parágrafo 2. Para los contribuyentes usuarios de zona franca que tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica, la tarifa será la establecida en el correspondiente contrato y no podrá aplicarse concurrentemente con la deducción de que trataba el artículo 158-3 de este estatuto. Parágrafo 3. Los contribuyentes usuarios de zona franca que hayan suscrito un contrato de estabilidad jurídica no tendrá derecho a la exoneración de aportes de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Parágrafo 4. Los ingresos provenientes de la presentación de servicios de salud y pacientes sin residencia en Colombia por parte de las zonas francas permanentes especiales de servicios de salud o usuarios industriales de servicios de salud de una zona franca permanente, zonas francas dedicadas al desarrollo de infraestructuras relacionadas con aeropuertos, sumarán como ingreso por exportaciones de bienes y servicios. Parágrafo 5. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravable aplicable a zona franca costa afuera, usuarios industriales de zona franca permanentes especiales de servicios portuarios, usuarios industriales de servicios portuarios de una zona franca, usuarios industriales de zona franca permanente especial, cuyo objetivo social principal sea la refinación de combustibles derivados del petróleo o refinación de biocombustibles industriales. Usuarios industriales de servicios que presten los servicios de logística del numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1004 del 2005 y a los usuarios operadores será el 20%. Parágrafo 6. Únicamente podrán aplicar lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo los usuarios industriales de zona franca que en el año 2023 o 2024 acuerden su plan de internacionalización y anual de ventas en el cual se establezcan objetivos masivos de ingresos netos por operaciones de cualquier naturaleza en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos que obtenga el usuario industrial diferentes al desarrollo de su actividad económica para el cual fue autorizado, reconocido o calificado durante el año gravable correspondiente. Para tal fin, deberán suscribir el acuerdo con el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo para cada uno de los años gravables. En caso de no suscribir el acuerdo o
cumplir los objetivos máximos de ingresos. La tarifa del impuesto de renta será la tarifa general indicada en el inciso 1 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Lo dispuesto en el presente parágrafo aplicará de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Los usuarios industriales de zona franca que se califiquen, autoricen o aprueben a partir del año 2025 deberán suscribir su plan de internacionalización y anual de ventas para cada uno de los años gravables a efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo. Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo aplicará a partir del 1 de enero del 2024. Para el año gravable 2023, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de los usuarios industriales será del 20%. Los usuarios industriales que hayan tenido un crecimiento de sus ingresos brutos del 60% en 2022 en relación con 2019 aplicarán la tarifa del 20% hasta el año gravable 2025. Artículo 12. Modifíquese el inciso primero del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 242-1. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a sociedades nacionales provenientes de distribución de utilidades que hubieran sido consideradas como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este estatuto, estarán sujetas a la tarifa del 10% a título de retención en la fuente sobre la renta, que será trasladable e imputable a la persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Artículo 13. Modifíquese el inciso primero del artículo 246 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Artículo 246. Tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras será del 20% cuando provenga de utilidades que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Artículo 14. Adiciones al artículo 259-1 al Estatuto Tributario, así. Artículo 259-1. Límite a los beneficios y estímulos tributarios para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. Para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios previstos en el presente artículo, no podrá exceder del 3% anual de su renta líquida ordinaria antes de detraer las deducciones especiales contempladas en este artículo. Para efectos del cálculo del impuesto a pagar, se debe adicionar al impuesto a cargo del respectivo año gravable siempre que sea positivo el valor resultante de esta fórmula. En caso de que el BAA sea menor o igual a cero, el valor adicional no se sumará al impuesto a cargo, calculado para el contribuyente. En caso contrario, será sumado al impuesto a cargo. Para efectos de la fórmula prevista en el presente artículo, únicamente estará sujeto al límite de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales de renta exenta y descuentos tributarios establecidos en los artículos 107-2, 255, 257-1, el del Estatuto Tributario, 124 de la Ley 30 de 1992, 56 de la Ley 397 de 1997, 44 de la Ley 789 del 2002, 23 de la Ley 1257 del 2018, 4 de la Ley 1493 del 2021.
Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios que no se encuentren señalados en este artículo no estarán sujetas al límite.